Eh, me equivoqué, les tuve que compartir otra pantalla. Eh, pero por mientras le voy a leer. Y a ver, vamos a comenzar con el ejercicio o hago un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Si hace el breve repaso, no me enojo. Ya. Pucha, tengo un problema con la aplicación que ocupo para rayar. No sé si ocupan o conocen este programa, el Microsoft Whiteboard, que es como una pizarra. Y si prueba con la Aquí rayo, Jamboard y con la Jamboard de Google, profe, me imagino que es básicamente lo mismo. No creo que haya tanta diferencia. Jumbo. A ver, ilústrame. Jumbo. ¿Cómo se escribe así? Sí. Mm, Pulsa. Jump, subtítulo. Bueno, alguna vez lo ocupé. ¿Cómo creo uno nuevo? Ahí abajito debe ser, donde está el más, mire. Ah, acá. Va. Ahí. Y ahora voy a ver si me pesca el lápiz. Ah, sí, funciona. Excelente. Ya, gracias ahí por el tip. Entonces voy a cambiarme de pantalla, porque la pantalla donde estoy proyectando no es la touch. Mm, mm, mm. Sí. Ya voy a apagar la cámara porque me muevo la tablet y ya la pantalla para hasta arriba cuando voy a mostrarle el techo, ¿no? Ya ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. ¿O no? Sí, profe. Sí. Y ahí está el Jambo. Sí. Entonces vámonos acá. Voy a empezar a grabar. ¿Dónde se graba esto? Recording in Buenas progress. tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento y después nos vamos a un ejercicio. Entonces, lo que habíamos estado viendo era la máquina eléctrica sincrónica. Dijimos que en su rotor tenía o imanes permanentes o electroimanes, ¿no es cierto? Iba a tener un cierto número de pares de polo, dependiendo del tamaño de la máquina. Entre más grande, más pares de polos tenía. Vimos algunas ecuaciones, ¿no es cierto?, de la tensión que iba a generar el generador, valga la redundancia, si asumíamos que el movimiento en el eje era a una velocidad constante. Entonces íbamos a tener una tensión inducida que dependía de una constante de construcción y el flujo y la velocidad. Y este flujo venía desde la corriente de campo, que es la corriente que circula en el motor. Entonces vimos que a medida que aumenta la corriente de campo para una velocidad constante, ¿no es cierto?, podíamos regular el voltaje en los terminales y a esta gráfica se le llama característica de circuito abierto de la máquina. ¿Ya? Vimos el modelo matemático para una fase donde teníamos acá el rotor con su corriente de campo y su electroimán, que básicamente era un circuito RL, y que en estado estacionario este se comportaba como una resistencia y la inductancia quedaba magnetizada. Y hacia el lado alterno teníamos una fuente de alimentación que tenía su tensión inducida, que es como lo vimos anteriormente el módulo, tenía la reactancia sincrónica y la resistencia de armadura. Y cuando estábamos en modo generador, ¿no es cierto?, la corriente salía de la máquina. Entonces el vector de corriente, ¿no es cierto?, la dirección de la corriente era hacia la derecha.
Esto era para una máquina monofásica y vimos que pasaba, ¿no es cierto?, para la máquina trifásica. Estas podían estar conectadas en estrella o en delta, y en ambos casos la tensión en los terminales, ¿no es cierto?, que le llamamos VT, es igual al voltaje de línea. Si estamos acá en una estrella, los terminales tenemos el voltaje de línea, y si estamos en un delta, también tenemos el voltaje de línea. Vimos qué pasaba con la tensión inducida, ¿no es cierto?, y el voltaje de los terminales, el Vφ, en base al tipo de carga que uno le conectara al generador. Entonces, si tenía una carga resistiva, es decir, de factor de potencia unitario, del voltaje en los terminales o de la fase, va en corriente, en fase, perdón, con la corriente, y por lo tanto la tensión y la resistencia era de esa forma, la tensión y la bobina de esa forma, y nos generaba este ángulo delta. Si teníamos una carga en atraso, ¿no es cierto?, así se modelaban los vectores, y si teníamos una carga en adelanto, así quedaban los vectores. Entonces vimos el diagrama de flujo de potencia, que en este caso, en modo generador, entra potencia mecánica, cuya magnitud se puede calcular como el torque por la velocidad. Acá teníamos pérdidas, ¿no es cierto? Después nos pasamos desde el rotor al estator la energía, y teníamos la potencia convertida. En ese caso era el torque inducido por la velocidad sincrónica. Y luego teníamos las pérdidas en el cobre, ¿no es cierto?, de las bobinas del estator. Y a la salida teníamos una potencia trifásica, que si asumimos que es una carga balanceada, la potencia salida es de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el factor de potencia. Y la potencia convertida es 3 veces el módulo de la tensión inducida por el módulo de la corriente de armadura, ¿no es cierto?, por el coseno del ángulo. Ya que este ángulo no es lo mismo que el ángulo θ, ¿cierto? Y tampoco es lo mismo que el ángulo delta, que habíamos visto acá, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál es este ángulo? ¿Alguien se acuerda? El θ, ¿se acuerdan cuál es el ángulo θ? El que está acá en la fórmula de acá arriba, el coseno de θ. Puta, ¿Alguien no, se profe, acuerda? yo no por lo menos. ¿Ah? Yo por lo menos no, profesor. El coseno de θ es el ángulo que es entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la carga resistiva, θ, ¿no es cierto?, aquí es cero. Acá tenemos el θ, que es el ángulo que está aquí entre el vector de corriente y el vector de Ah, la teta, no, tensión de fase. teta sí, el otro es el que no recuerdo. Claro. Ya, el delta que está acá, ¿se acuerdan de dónde venía? Era el ángulo entre la tensión de fase, ¿no es cierto?, y la tensión inducida, pero también estaba relacionado con el torque, el ángulo de torque. ¿Dónde está el diagrama? Aquí está. Aquí está. ¿Ya? Y este es el ángulo eh, lambda. Aquí se ve. Profe, una consulta. ¿Ese PPT lo ¿Ya? subió? Los subí, o sea, se los compartí por WhatsApp. Vale, gracias. ¿Sí? Eh, bueno, después vimos cómo medir los parámetros de la máquina, las distintas pruebas que se hacían, ¿no es cierto? Circuito abierto, cortocircuito y prueba de corriente continua. Vimos unos ejemplos. Luego vimos qué pasaba con el generador, ¿no es cierto? Si cambiábamos la carga, es decir, manteníamos el factor de potencia, pero cambiamos la resistencia, por ejemplo. No es lo mismo tener una resistencia de 1 ohm que de 0,1 ohm. Entonces la magnitud de la corriente aumenta, y así es como iba a ir variando la tensión inducida para una tensión en los terminales fija. ¿Ya? Y bueno, vimos qué pasaba, ¿no es cierto?, con las distintas magnitudes y la tensión inducida.
Y llegamos a algunas conclusiones y encontramos lo que era la regulación de tensión. Y aquí se me olvidó mencionarles algo. Si nosotros queremos una tensión fija en los terminales, supongamos 220 volts, y debido a la magnitud de la carga, ¿no es cierto? Cuando hay mucha carga, voy a llegar al circuito, la corriente aumenta, por lo tanto la tensión que cae en la Z de cortocircuito, ¿cierto? La resistencia del estator o la impedancia del estator, aumenta el voltaje acá, dependiendo del factor de potencia, ¿no es cierto? Entonces acá en los terminales va a haber menos voltaje. Entonces si queremos 220 y aumenta la corriente y tenemos 210 nomás, ¿cuál era la medida que había que tomar? ¿La velocidad? La velocidad, acuérdense que nos afecta directamente a la frecuencia que vamos a tener la tensión. Entonces nosotros, por lo general, ¿cómo deseamos la frecuencia? ¿Cómo, profe? No la escuché. Si modificamos la velocidad, como dijo usted, ¿no es cierto? El omega, vamos a modificar la frecuencia de la tensión de salida. Mm, ¿Y cómo queremos la frecuencia en general? constante. Constante. Mm. Entonces, como dijo usted, bueno, esa sería una medida, pero no sería la No es la idónea. óptima, no es la Acuérdense que que, no es la que. claro, no sería lo idóneo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la ecuación de la tensión? Aquí, esta. Entonces, si modificamos el omega, ¿no es cierto? Si lo hacemos crecer, obviamente esto va a crecer, pero no queremos que el omega varíe. ¿Cuál sería la otra medida? Si queremos aumentar la tensión inducida. ¿Qué más se podría hacer? Bueno, aquí está la curva. Regular la carga, ¿no? No, la carga la impone la carga, ¿no? Supongamos que tienen un edificio, prendieron 5 luces, es una carga y después conectaron 2 hervidores, tienen otra carga. Ya uno no controla la carga. ¿Qué es lo que habría que regular? Si queremos que aumente la tensión inducida y queremos la frecuencia fija, esta curvita de aquí ¿qué es lo que hay que hacer? El IF, El IF, ¿no es cierto? Aumentar la corriente de campo. Ya, entonces, hay un dispositivo electrónico que hace esa pega. Entonces, tenemos el regulador automático de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito o este dispositivo electrónico, ¿no es cierto? Sensa el voltaje en los terminales y se le setea un voltaje de referencia. ¿Ya? Supongamos que quiero 220 volts. Entonces le pongo aquí como referencia 220 volts, setea, mide la tensión de los terminales y si la diferencia es cero, entonces no hace nada con la corriente eh, de rotórica, ¿cierto? La corriente de campo. Pero si determina que el voltaje está muy bajo, entonces el controlador va a decir, necesitamos que aumente la corriente de campo. ¿Ya? Por otro lado, si la tensión está sobre la tensión que nosotros queremos, si acá tenemos 230 en los terminales y el set point es de 220, entonces este va a decir disminuyamos la corriente. ¿Ya? Este es el circuito de control. Ya así más o menos funciona. ¿Se llama así, profe? Y, Regulador. ah, Se llama regulador automático de voltaje. sí, Ese es el nombre. pero lo que hace es modificar la corriente de campo. Sí, no sé, a través de eso modifica el voltaje. O sea, ayuda a regular el voltaje. Claro, No se entendí si porque era por como, el nombre para después quizás sí, buscarlo. Gracias. sí, o el ABR en inglés, Automatic Voltage Regulator. Eso. Ya, entonces vamos ahora sí al ejercicio. Entonces, ¿se ve bien o no? ¿O no se ve tan bien? Voy a Yo por Se lo ve. menos lo veo. Yo por lo menos lo veo bien. Ya. Entonces tenemos un generador sincrónico de 4 polos,
¿cierto? Aquí nos dan el dato de los polos ¿Aló? de 480 volts, ¿Sí? 60 Hz conectado en delta y que tiene la OCC o la curva de circuito abierto que se muestra en la figura, que es la que está acá. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Al Entonces, por frente hay ejemplo, Monza? al ver esta curva, si la corriente de campo está seteada en 3 amperes, Muchas gracias. ¿cuál va a ser la tensión en los Nos terminales? vemos, chao. O la tensión EA, circuito abierto. Esta curva es con el omega fijo a 60 para tener los 60 Hz. ¿Ya? Si tengo 3 amperes, ¿cierto? ¿Qué voltaje voy a tener en los terminales? 380 te creo, ¿no? ¿Cuánto? 380, ¿no? 380 más o menos. Ya, sí, puede ser 380. Si tengo 6 amperes, Ojo, unos 540. unos 540. Ya, súper bien. Entonces, esta es la curva, ¿no es cierto?, de regulación de voltaje de circuito abierto. ¿Ya? Pero la tensión que vamos a tener en los terminales depende de la carga. ¿Ya? Entonces, ya les mostré la curva, después lo vamos a ver. Entonces, este generador tiene una reactancia sincrónica de 0,1 ohm. ¿Cuál parámetro es este? La reactancia sincrónica. ¿Cómo le llamamos? ¿Cuál es la simbología que utilizamos? Voy a dividir aquí la pantalla. No sé cómo va acá. ¿Dónde está nosotros tenemos, voy a hacer esto simplificado, una fuente continua, un R, un L, que es el IF, y al otro lado tenemos esto. Profesor, disculpe, ¿Cómo? ¿ese problema es de una presentación distinta? Distinta a la que le subí, sí. Ah, por eso es, pero está tratando de ubicar. Vale. No, 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 es distinto. Sí, que aquí creo que le subí hasta la diapo 60 más o menos, y aquí tengo 66. más diapos. O sea, Ya, 65, por porque ahí. la 66 es de cierre. Sí, 65. Ya, sí, por ahí. Y aquí puse materia complementaria que todavía no la hemos visto. Ah, ya. Vale, profe. Ya, pero miren, este es el modelo simplificado monofásico. ¿Cómo se llama esta fuente de acá? ¿Cómo le llamamos? A esta fuente de acá. ¿Se ve el más, verdad? ¿O no? Sí, ¿Su puntito ¿o negro? no? ¿A? EA, BB, EA, ¿no es S. cierto? Esta es la tensión inducida. A esto de acá, ¿cómo le llamamos a esta resistencia? La resistencia del devanado. Sí, pero ¿cómo le llamamos? La simbología ¿RA? RA. Ya, si leen el enunciado, ¿de cuánto es el RA? 0.015. Sí, eso mismo. 0,015 ohm, ¿verdad? Y esta inductancia, ¿cómo le llamamos? ¿Era XS o no? XS, ¿no es cierto? Que la reactancia sincrónica, ¿y de cuánto es? De 0.1. 0,1. 0,1 ohm. Y ahí más o menos tenemos el circuito, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la ecuación de la tensión? Chuta, se me salió esto. Más o menos, ¿cuál es la tensión? O sea, la ecuación de la tensión del EA, del módulo. K por IF por omega. Y acá tenemos ese voltaje. ¿Cómo se llama ese voltaje?
¿Cuál, profe? Golpe. Esta flecha que puse aquí, Ese sería el no, B del ángulo, pero no sé cómo se llama ese ángulo. ¿Cómo que se llama phi, ese ángulo, profe? de phi, B, sí, vale. o el voltaje de fase, modo en fase. Y acá, ¿qué pasó aquí? Ah, ¿ese es el símbolo de la fase? Que yo por lo general lo pongo. Ah, sí, pues, no, te da razón. O sea, que nunca lo razoné. Sí, lo ocupo, pero nunca para el voltaje de fase, paradójicamente. Suelo poner Ya, F nomás. Ya. Vale, profe, me respondí ya. solo. Y aquí está la corriente de armadura. Volvía. Entonces, después nos dicen que a plena carga la máquina suministra 1200 amperes, ¿cierto? Con un factor de potencia de 0,8 en atraso. En condiciones de plena carga, ¿no es cierto? Las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire son de 40 kilowatts y las pérdidas en el núcleo de 30 kilowatts. Dice, desprecie las pérdidas en el circuito de campo. Luego nos preguntan, ¿cuál es la velocidad de rotación de este generador? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Ese no La es el letra. torque, ¿verdad? No, el torque no es ¿Está llegando? la velocidad. La llamita que le Ya. doy ¿Cómo le llamamos a la velocidad? ¿Con qué letra? no recuerdo. ¿Cómo le llamamos a la velocidad? Los RPM. Los RPM, pues esa es la unidad de medida. ¿Pero cuál es el símbolo? ¿Con qué letra llamamos a la velocidad? Que la medimos en RPM, como dice usted. Es N. ¿En clase? Sí, sí. Ya, vemos. Chau, chau. Ya, entonces a la velocidad le llamamos N. Y sub M, que es del motor, de la parte mecánica. Entonces, esa es la velocidad de rotación del generador. Ya. ¿Cuál era la ecuación para encontrar esta velocidad? ¿Cuál es la ecuación que Esta necesitamos? era NS menos NR, ¿o no? F. NS menos NR partido en S, ¿o no? A ver, ¿me la repite, por favor? ¿No? F N menos sub, no. N sub S menos N sub R partido NS, ¿o no? N sub S más N sub S menos N sub. R partido NS, ¿o no? No. ¿Qué es lo que es NS? Velocidad de deslizamiento. ¿Y hay deslizamiento en la máquina sincrónica? No. No, no es esa la ecuación. ¿Quién se acuerda de otra ecuación? ¿120 F 120 Fe partido al par de polos, ¿o no? ¿O el número de dividido P. polos? Esa es, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es Fe? Frecuencia. La frecuencia eléctrica. En este caso, ¿cuánto es? 60. ¿Y P qué es lo que es? Número de polos. ¿Número de polos o de pares de polos?
Párate con ¿Sí? ¿Cuántos pares de polo tiene esta máquina? cuatro. ¿Cuatro pares o cuatro polos? ¿Qué dice ahí? Cuatro polos. Entonces tiene un norte, un sur, un norte y un sur. Ahí tiene los cuatro polos. Y son dos pares de polos. ¿Ya cuánto es P? ¿P vale 2 o vale 4? ¿Cómo definíamos P? P eran los pares de polo, es decir, que era 2. No, es el número de polos. Ya es 4 en este caso. ¿Ya pueden calcular, por favor, cuánto da este número? 120 por 60 dividido 4. Bueno, 120 dividido 4, ¿cuánto es? 30, ¿o no? 3 por 6, ¿cuánto da? Si este 12 le divido por 4, 180. 1800. 180, y me faltaría un 0, 1800. Pero no es necesario usar calculadora, creo yo. Ya, 1800 RPM. Entonces, con eso respondemos la letra A, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad de rotación de este generador? 1800 RPM. ¿Entendió eso? Sí. Ya, después dice cuánta corriente de campo se debe suministrar al generador para que el voltaje en los terminales sea de 480 volt en vacío. ¿Cómo hacemos eso? Ah, ¿cómo agrego una nueva página acá? ¿Sabes? Vacío, enlace. ¿No es arriba donde dice 1? ¿A dónde? Ahí ¿Aquí? donde, justo ahí sí. ¿Ahí sí? No, ahí el marco dice. Duplicar. Sí, sí, sí. Ya, chuta. Ya voy a seguir acá, voy a borrar esto. Ya, ¿cómo hago la letra B? ¿Cómo hago la letra B? Si quiero 480 volts en vacío. ¿Qué se necesita aquí? Lo que les pregunté delante. Usa esta curva de acá. ¿Se puede pegar aquí? Sí. Sí. Voy a agrandar esto. ¿Dónde están? Ya ahí. ¿Se ve bien la curva, no? Ahí. Con esta curva encuentro la corriente. Si quiero 480 volts, ¿cuánta corriente de campo necesito más o menos? 4.5 más o menos. 4.5 más o menos, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que los 480 están por aquí. Por rayar, ¿no? Mm, Por aquí están los 480 más o menos. Llego ahí.
y por lo tanto, si me voy abajo, la corriente de campo, ¿no es cierto?, es aproximadamente 4.5 amperes. Ya, aquí nos da eso. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Dudas con eso? Profesor, eso de tabla es estandarizada, ¿cierto? No, pues cada generador tiene su propia curva de circuito abierto. Ah, ya, perdón. Sí, pues depende del voltaje. Pues hay máquinas que entregan, no sé, media tensión y otras corrientes acá. Ya, vale, disculpa. ¿Ya? Ya, entonces tenemos lista la B. Nos dice cuánta corriente, ya más o menos 4.5 amperes. Ahí se crea, se tira la flechita por el lado. Después dice si el generador se conecta a una carga y esta carga toma 1200 amperes con un factor de potencia 0,8 en atraso. ¿Cuánta corriente de campo se requiere para mantener el voltaje de los terminales igual a 480 volts? ¿Se acuerdan de la ecuación del... No sé si esto lo puedo copiar acá. Del circuito. Ahí. Del circuito que dibujé anteriormente. De acá, ¿no es cierto? De este circuito. ¿Cómo encontramos el voltaje? Voy a dibujarlo, ¿no? Acá. Entonces tenemos el generador con la tensión inducida, la RA, el XS, y ahora tenemos una carga, Z le voy a poner, que tiene un voltaje Phi, que en este caso es de 480 volts, y hay una corriente acá, IA, donde el módulo de IA es de 1200 amperes. ¿Y cuál es el ángulo de IA? ¿Cuál es el ángulo de IA? ¿Cómo puedo encontrar el ángulo? El ángulo teta. Con este dato de aquí, es el Eso es factor conociendo de la potencia, potencia, coseno a la menos 1. claro, sería, ¿no es cierto?, arcoseno o coseno a la menos 1 de 0,8, ¿no es cierto?, que es el factor de potencia. ¿Lo pueden calcular, por favor, cuánto da 0 esto? punto, ¿cuántos decimales? ¿2? Está en radianes su calculadora, parece. Ah, perdón, sí, se me olvidó sacarla sí, de la clase anterior, perdón, perdón, perdón. Eh, ahora sí. 36.87 si son dos decimales. Ya, 36,87 grados. Entonces tenemos la corriente, bueno, voy a dibujar aquí el voltaje Vφ, ¿no es cierto?, que es de 480 volts, ángulo cero. Siempre asumimos que el ángulo, ¿no es cierto?, acá es ángulo cero. Y la corriente dice que va en atraso. Entonces la corriente va hacia acá. Y acá tendríamos el ángulo teta. Entonces, teta es positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Aquí falta poner un menos. Sí, sí, positivo. Ya. Aquí la calculadora no es que se equivoque, sino que la función coseno es par. Entonces, si siempre va a dar positivo en ese segmento. ¿Ya? Entonces, uno si lee que en atraso, entonces automáticamente dice que es negativo. Por lo tanto, el fasor de IA va a ser 1200
con ángulo de menos 36,87. Y el fasor de BFI, ¿no es cierto?, es 480 ángulo 0. Ya. ¿Duda hasta el momento? ¿No? Si hago la malla acá, LA, o la tensión inducida, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la ecuación? Bueno, lo expresa como un número complejo, ¿no, profe? Acá la No corriente, ¿no está es en la cierto? primera Entra parte. por Sí, aquí, entra por aquí y entra por acá. sí, eso lo va a La expresar como corriente un número siempre va hacia complejo, la ¿no? derecha. Aquí tengo positivo, positivo, Ah, perdón, profe, positivo. estaba hablando, no me escuchaba. Voy a preguntar, no vi el primero porque tuve que salir, disculpe, la parte A. ¿Esto lo expresa como un número complejo, ¿no? ¿LRAXS o son aparte? El RA es un número real Sí, y el XS es un número imaginario. lo junto como uno, ¿o no? Se puede decir que Z es igual a RA más JXS. El RA era de 0,015, creo. Lo voy a revisar. Y el otro creo que era de 0,1. 0,1, sí. Déjenme revisar acá el enunciado. 0,015, ¿sí? Entonces este sería el Z. Ya tomémoslo esto como un puro Z. Voy a decir que esto es un Z. Ya, entonces Z es eso. Ya, ¿cómo me queda la expresión para EA? Y por el Z, ¿Cierto? Y A por Z. ¿Qué más? más, Más. bueno, los dos quedan como Z. Ah, pero tiene el voltaje. Pero es que este voltaje ya lo Sí, ya lo conocemos. tiene, sí, más 480. Los 480, ¿no es cierto? Más perfil. Ya siempre es esta misma ecuación cuando estamos en modo generador. Ya ahí el Z es RA más JX. Entonces, ¿lo pueden calcular ustedes, por favor? ¿Cuánto va a ser LA? No sé, esto es 1200. Qué feo eso. 1200 con un ángulo de menos 36,87 multiplicado por 0,015 más 0,1 J y más 480 ángulos. ¿Cuánto es eso? Ah, aquí hay algo que está mal. Me equivoqué en algo. Miren. eh, ¿Cómo estaba conectado el generador? Delta. En delta. Entonces la corriente IA no es 1200. ¿Cuánto sería? ¿Cierto? Esto sería la corriente en delta. Y esto es estrella. Aquí estoy en monofase. ¿Cómo paso de la corriente de delta a la corriente estrella? ¿Igual a 3? Claro, entonces aquí hay que dividir por radio de t. Da 692 no, disculpe, es que el reflejo. 692,82. 92,82. Ya, gracias. Entonces no es 1200 acá, sino que es número que dijo su compañero. 15. 692,82. Ya, el ángulo sí está bien. El Sí, módulo ángulo estaba 180. correcto, me faltaba pasarlo de delta a 3. Ahí sí. Y aquí esto igual hay que corregirlo. Ya, calculen ustedes LA, por favor. ¿Cuánto es la tensión inducida?
En paralelo lo voy a hacer aquí en MATLAB. Eso lo voy a definir aquí. A mí por lo La menos me dio corriente. 532.16, ángulo de 5.3. Anoto el tiro. Le dio de 532.16, 532, ángulo, punto 16, ángulo de 5.3 grados. punto 16 con ángulo de 5,3 grados. Déjenme chequearlo acá en el MATLAB. Entonces tengo que el Z dije que era 0.015 más 0.1 J y A era 1200 dividido por 23, 200 ángulo de menos 36,87 por no, tengo correcto, ¿no? Ya está bien. De ahí está el IA. Entonces, LA era IA por Z más 480. Y voy a pedir el módulo. ¿Sí? El módulo de EA y el ángulo de EA por 180. Entonces, sí, efectivamente da 532.16, ¿no es cierto? Y el ángulo 5.3. Ya, muy bien. Excelente. Ya, entonces, si el generador se conecta a una carga y esta toma 1200 con factor de 0.08, ¿cuánta corriente de campo se requiere para mantener el voltaje de los terminales igual a 480? ¿No es cierto? Aquí asumimos que el voltaje de los terminales estaba en 480. Entonces, ¿qué corriente de campo se necesita? Recordemos que anteriormente estábamos aquí con 4.5 amperes, generamos 480. Más o menos Ahora, ¿cuánto necesitamos acá? unos 5 puntos algo, no alcancé, pero 5.3, 5.4 Claro. yo creo. Ahora necesitamos 532, ¿no es cierto? Entonces el 532 estará por aquí más o menos. Yo calculo que unos Y 5.3, 5.4, 5.3. ya, 5.3 más o menos. A ojímetro yo calculo eso más o menos. Sí, al ojo, está bien. Ya, entonces, más o menos, ¿no es cierto? Si vemos esta curva, entonces implica que la corriente de campo es aproximadamente, ¿cuánto me dijo? 5.3, ¿o no? Sí, profe, aproximadamente 5.3. 5.3 amperes. ¿Ya? O sea, si la prueba les pasa, es importante que me lo justifiquen y pongan aquí el monito. Si uno dice 5.5, 5.4, no, no va a haber diferencia. Siempre que lleguen al valor correcto acá, ¿no es cierto? Y esto es al ojo. Ya, perfecto. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Entonces, tenemos la letra C, listo, ¿cierto? Después la letra D dice, tengo doble signo de interrogación. ¿Cuánta potencia suministra ahora el generador? ¿Cuánta potencia suministra al generador el motor principal? ¿Y cuál es la eficiencia de la máquina? Bueno, aquí hay tres preguntas. Vamos con esto. Bueno, ¿cuánta potencia suministra el generador? ¿Cuánta es la potencia?
de salida. ¿Cuánta es la potencia de salida? ¿Qué dice como fórmula? ¿Sí? Potencia de entrada menos pérdida totales. Ya, potencia de entrada menos potencia de la pérdida. ¿Sí? ¿Qué otra ecuación hay para encontrar la potencia de salida? Está con rendimiento, ¿no? Pero ¿cómo es la potencia de salida? ¿De qué tipo? Mecánica. ¿Mecánica? Si un generador eléctrica. Sea un generador eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación eléctrica, ¿cómo es? Raíz de 3 de I Raíz de 3 por IL por BL por coseno. por coseno del ángulo. O sea, θ, perdón. ¿Ya? Entonces, raíz de 3 por IL, ¿cuánto es IL? 2200 eran, ¿o no? 1200, ¿no es cierto? Aquí no es dividido raíz de 3 porque el de fase es dividido raíz de 3. El BL, ¿cuánto es BL? El voltaje de los terminales es de Esos son los 480, ¿no? 480. Y el ángulo, ¿cuánto era? Eh, Menos 36,87. gracias. Bueno, pero sabemos que este número es 0,8. En realidad no es necesario calcularlo, porque en el enunciado, ¿no es cierto?, nos decían que el factor de potencia era 0,8. Ya, calculen esto, por favor, y veamos cuánto es la potencia de salida. Raíz de 3 por 1200 por 400 por 0,8. Voy a calcular igual aquí. Potencia, 79.81 megas. ¿sí? ¿Tanto? 1200. Deja ver si lo hice bien porque se me hace mucho, ¿eh? 1200, 480 por 0.8 por raíz de 3. No, eso no es. Aquí me da esto. Sí, me da. 7,98 exponente 5. Esta es la ecuación. Ah, profe, no sé qué onda. Sí, sí tengo esa misma. Entonces, lo voy a dividir por 1000 para que me quede en kilowatts. ¿Ya? Aquí se divide por 1000, ¿no es cierto? Es kilowatts. Ah, estaba bien, profe, que Entonces, no había elevado, pero no. Teníamos lo mismo. No, está bien. ¿sí? Sí, sí, lo que pasa Entonces es que son... no había elevado el que tenía usted. Por eso que. Ya, no está bien. Ah, ya. Entonces son 798,13 kilowatts. Sí. Kilowatts. Ahí, perdón la letra, pero no sé qué le pasa a la letra. No andamos bien. ¿Se entiende, sí o no? 798 kilowatts. Sí, profe. Punto 13. ¿Sí? Sí, sí, 798,13. Ya. Entonces, estaríamos listos con la potencia suministrada. Después dice, ¿cuánta potencia suministra al generador el motor principal? Entonces, eso sería la potencia de entrada. Entonces, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más salida pérdida. más las pérdidas. Entonces, sabemos que la potencia de salida es de 798,13 y las pérdidas estaban acá en el enunciado. ¿Cuántas son las pérdidas? 30 kilowatts. Ah, perdón, hay más. 40 más 30, 70. 40 más 30, ¿no es cierto? Entonces, las pérdidas son 70 kilowatts. ¿Cuánto es eso? 868.
Punto 3. 868,3. Ya, pero hay algo que nos falta aquí. Tenemos las pérdidas. Voy a borrar esto mejor. Voy a desglosar las pérdidas. Nosotros tenemos pérdidas. En el enunciado dice que tenemos pérdidas por fricción y rozamiento 40, ¿no es cierto? Pérdidas por roce, lo voy a poner aquí. Tenemos pérdidas en el núcleo. Pérdidas en el núcleo y tenemos las pérdidas en el cobre. Esta nos falta calcular. ¿Cómo se calculan las pérdidas en el cobre? Decir que me acuerdo sería incluirlo, profe. Sé que nos dieron la fórmula por ahí, pero. Miren, aquí está el cobre, ¿no es cierto? Esta resistencia del RA es la resistencia del cobre. ¿Cómo calculo la potencia que va a haber aquí en esa resistencia que representa el cobre? Y al cuadrado por R, ¿no? Y A al cuadrado por RA. Esto sería para una fase. ¿Cuántas fases tiene esta máquina? Yo supongo. ¿Ah? 3, supongo. 3, ¿no es cierto? Entonces, si asumimos que las tres fases son iguales, se multiplica por 3. Entonces, esto va a ser 3 por el IA, que era 1200 dividido por raíz de 3, por RA, que era de 0.015. ¿Ya lo pueden calcular, por favor? ¿Cuánto da eso? Por mientras yo voy a avanzar. 798,13 más 40 más 30 más lo que nos de ahí. Igual las voy a calcular. Entonces, potencia cobre 21.600 me dio. 3 por 3 por 0.015 y lo voy a dividir por 1.3 para estar en kilowatts. Se me da 21,6 kilowatts. Sí, 21.6, sí, lo llevamos aquí. 21,6. Por lo tanto, la potencia de entrada es PO más PSU más las pérdidas que eran 70. Lo voy a dejar así nomás, las otras dos. Me dio Entonces la potencia de 889.73 entrada son kilos. 889,13 kilos. Ah, kilos. Bueno, pucha, no me pasó que estaba hablando, profesor. Le había dicho lo suyo. ya. Ahí estamos, ¿bien o no? Sí, No, profe. no No, es, 70, no 13, no es, 73. no es 3, 73. Ya voy a ver si están atentos. Ya, 73, ahí sí. Ya, entonces con eso tenemos lista la potencia de entrada, ¿no es cierto? Lo que el motor, un diésel, por ejemplo, le está suministrando al generador. Y por último, ¿cuál es la eficiencia total de la máquina? Entonces la eficiencia, seguimos con la letra ETA. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuál es la eficiencia? Dame un segundito. $89.7%. Me dio a mí por lo menos. 89,7. Sí, pero ¿cuál es la ecuación? Ah, potencia de salida partido potencia de entrada multiplicado por 100.
Eso, ¿no es cierto? Entonces aquí es 889,73 dividido por 798,13 por 100. ¿Y esto le dio cuánto? ¿89? Eso me dijo, ¿no? Sí, pero dame un segundito. Puede que me haya equivocado en un detallito pequeño. No, está bien, está bien, espera. No, está bien. Sí, 89.7. 704. 89,7. 0.7%. ¿Ya? Ahí estamos. Impeque. ¿Dudas? 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 Ah, profesor, ¿Sí? colocó los Dígame. P in arriba. ¿Cuánto dice pesar? ¿Acá arriba? No, en la fórmula, porque ahí dice P salida, pero colocó los P in, los 889. Ah, lo anoté al revés aquí. Perdón. Aquí lo corrijo. Ahí sí. En la salida dividió la entrada, pero aquí, claro, lo anoté al revés. Si se fijan, este número, esta división da un número mayor que uno, así como la puse. Pero si lo elevan a -1, ¿no es cierto? Ahí sí da los 89,7. Yo me equivoqué aquí cuando escribí. Entonces, si le llevamos a la -1, ¿no es Está cierto? buena, Queda 798 dividido 889. está buena la salida para no borrar, profe. No se me va a ocurrir. ¿Cómo? Está buena la salida para no tener que borrar todo el. Ah, Sí, sí, está buena. claro. Ya, gracias por la observación ahí. Pero ahí quedó bueno. Ya, ¿alguna otra consulta? ¿No? Seguimos entonces. Entonces íbamos la letra D, ahora la letra E. Si se desconecta repentinamente de la línea la carga del generador, ¿qué le sucedería al voltaje de los terminales? Entonces, si estamos acá, ¿verdad? Con la carga y de repente se desconecta la carga. Ahí. ¿Qué va a pasar aquí con el voltaje de los terminales? ¿Qué va a pasar ahí? Si esto se abre, ¿cuánta es la corriente IA? Cero. La corriente IA es cero, por lo tanto, este término de aquí, ¿cuánto EA sería? queda igual Sí, a sí, B. es igual con la. Claro, ¿no es cierto? El voltaje de los terminales queda igual a tensión inducida, ¿cierto? Si IA es igual a cero, entonces LA es igual a BFI, por lo tanto, el voltaje de los terminales sería de... 80. ¿Mm? ¿El 480? No, Ya ahora entendí, ya. eso pasaría. Esto Ya, ya habíamos calculado cómo era la tensión inducida, ¿no es cierto? Que era de 532, y para tener los 532 teníamos que ajustar el IF más o menos a 5,3 amperes. Nos asumimos que estamos con el IF en 5,3 y de repente se desconecta la carga, por lo tanto la IA es cero. Si la IA es cero, el voltaje inducido es igual al voltaje de los terminales. Y el voltaje inducido, ¿no es cierto? Ya estaba en 532. No vuelve a los 480. ya. ¿Ya? Ahí me quedó claro. De hecho, le iba a preguntar, profe, porque. No, pero ahí sí me quedó claro. Lo que pasa es que le iba a preguntar, de hecho, le iba a decir que ahí no había afectación porque está.
porque los otros se había afectado, pero ahora ya entendí el principio. Se mantiene, digamos, se parte de la base que LA es el que es. Claro, esta es la tensión que había, Ya, ¿no es cierto? Y porque se entiende que si necesitábamos 532, habíamos ajustado a la corriente de campo a los 5.3 amperes. ya, ahí me quedo claro. Entonces la corriente de campo no se modificó, lo único que se hizo fue que se desconectó la carga. Y si se desconecta la carga, entonces sí o sí el IA es cero. Entonces nos vamos a la última letra, la letra F. Suponga que el generador se conecta a una carga que toma 1200 amperes con un factor de potencia de 0,8 en adelante. ¿Cuánta corriente de campo se requiere para mantener el voltaje de los terminales en 480 volts? Vamos aquí. Bueno, ya tenemos las ecuaciones. Voy a anotar el enunciado acá. Entonces, en este caso, bueno, la ecuación es la misma. La tensión inducida es Z por IA más Bφ. Pero ¿cuánto es IA en este caso? 1200. Acuérdense que era 1200 dividido por raíz de 3, porque esta es la corriente delta y este circuito es en estrella, un monofase. ¿Cuánto va a ser el ángulo de la corriente ahora? Los 36, pero ahora como están adelanto serían positivos. 36.37, ¿o no? Claro, 87, sí. ahí estaría positivo, ¿cierto? Si vemos el diagrama, acá vamos a tener el perfil y el IA está para acá. En A. Ya, la ecuación es la misma, solo que cambiamos el valor. Entonces, el IA va a ser los 1200 dividido raíz de 3 con un ángulo de 36,87 multiplicado por el Z, que era 0,015 más 0,1 J más los 408. Ya aquí lo único que hizo fue reemplazar los valores. Y voy a calcularlo acá en el MATLAB. Ustedes igual lo calculan en paralelo, por favor. Entonces, ahora lo único que hicimos fue cambiar el ángulo de la corriente. Calculo aquí el módulo de IA. El módulo del EA. Entonces aquí me dio de 450 con ángulo de 97, 98. 98 Ángulo de y 186, sí. con un ángulo de 7,9 lo voy a poner. ¿Ya? ¿Eso les da? A mí sí, profe. Sí, 450,98 con ángulo de 7,9. 98. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuánta corriente de campo se requiere para tener los 480? ¿Cuánta corriente de campo se necesita ahora? 4. Queremos, 4 amperes. queremos tener 450 volts en la tensión inducida, ¿no es cierto? 4 amperes y fracción, según yo. Entonces los 450 estarían por aquí, ¿o no? Es que, como, a ver. Ah, Ahora queremos sí, un 450. poquito antes de 4, sí, un poquito antes de 4. Unos 3.8. Ya, bueno, la línea igual me quedó. Sí, como baja es un poquito más arriba, pero no alcanza a ser 4. Claro, Entonces yo diría que 3.8 puede ser más o menos por ahí. ya por ahí. Ya, 3.8, 3.9. Al ojímetro nomás. Entonces, supongamos que ya 3.9.
Entonces, si nos vamos a la curva, ¿no es cierto? El IF aproximadamente de 3,9. Vamos. ¿Ya? Ya que necesitamos 451 bolos acá. Esto es 451 prácticamente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Todo claro? Yo no por lo menos en este bloque. Entonces, sigamos acá con la materia. Entonces, tenemos aquí las curvas de regulación, que como vimos, depende del factor de potencia, ¿no es cierto? Es cómo va a modificarse la tensión en los terminales. Entonces, si tenemos una carga con factor de potencia unitario, o en atraso, o en adelanto, vamos a tener que ir ajustando o sea, se va a ir aumentando, ¿no es cierto?, la corriente de la carga. ¿Ya? Aquí este ejercicio lo voy a dejar para otro día mejor. Y vamos a ver ahora lo que es la operación en paralelo de los generadores sincrónicos. ¿Ya? Entonces, hoy en día es raro que solo un generador se administre una carga independiente de otros generadores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las cargas son variables en general. Entonces, si yo tengo un edificio o un hospital, supongamos, que tiene una potencia total de 1 mega, es difícil que esté el mega conectado simultáneamente. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, tener un generador de medio mega, o sea, dos generadores de medio mega. Entonces, si estoy trabajando a menos de medio mega, siendo solamente un generador, y si la potencia se excede de ese medio mega, ahí recién echo a andar el otro equipo. ¿Ya? Hay sistemas aislados, por ejemplo, en las islas, propiamente tal. Por ejemplo, en el sur de Chile, en el Chiloé, en esos sectores, que las casas, ¿no es cierto?, no están conectadas a un sistema eléctrico como el que tenemos acá, sino que tienen sus propias redes con generadores. Entonces, la demanda de energía varía a lo largo del año. En el verano, por lo general, la demanda de energía eléctrica es menor que en el invierno, ya que en el invierno, por lo general, se utiliza más energía para calefacción y se necesitan más horas de luz y el secado de la ropa también. Entonces, por ese motivo, por lo general no hay un solo generador, sino que hay dos generadores o más, ¿no es cierto? Si queremos aumentar la confiabilidad del sistema, hay más generadores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en esta sección qué es lo que pasa cuando tenemos generadores operando en paralelo. Entonces, alguna de las ventajas es que varios generadores pueden suministrar más potencia que una sola máquina, ¿no es cierto? Si tengo un generador de 500, uno de 200 y otro de 300, eventualmente podría llegar al mega, ¿no? Se incrementa la confiabilidad del sistema, puesto que si falla un generador, ¿no es cierto?, no causa la pérdida total de la carga. Se puede realizar mantenimiento de las unidades independientes sin detener todo el sistema, ¿cierto? Si tengo tres generadores, paro uno, le hago la mantención mientras los otros dos están con un poco más de carga. Y por último, se puede ajustar el sistema para que en lo posible todas las máquinas operen cerca de sus valores nominales. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de trabajar cerca del valor nominal o en el valor nominal? ¿Se acuerdan? ¿Por qué uno quisiera estar cerca del valor nominal? ¿Usted dice como condición de real de utilización? Sí, por ejemplo, el generador de delante, ¿no es cierto? Su carga nominal era 1200 amperes. ¿Qué creen que pasa si yo en vez de operarlo a 1200 lo opero a 100 amperes solamente? No va a rendir. ¿Ah? Me imagino que no va a rendir como corresponde.
Claro, no va a estar en su punto óptimo de operación, por lo tanto la eficiencia va a ser menor. Y aquí Sí. cuando hicimos los cálculos, nos dio una eficiencia de un 90% prácticamente. ¿No es cierto? Aquí 90% prácticamente. Y si estuviésemos, no sé, a 100 amperes, la eficiencia va a bajar. Entonces, las máquinas están diseñadas en general para que a sus condiciones nominales tener la mejor eficiencia. Entonces, por eso uno tiende a operar o le gustaría tener las máquinas en el punto de nominal de operación y no se utiliza. ¿Ya? Acá hay más o menos un esquema de cómo es la operación de generadores sincrónicos conectados en paralelo. Entonces tenemos un generador, supongamos que de una hidroeléctrica, otro de una termo, otra nuclear, otra a petróleo. Tenemos la red, ¿no es cierto? Que lo consideramos como un poco infinito, en este caso en alta tensión de 230 kV. Y tenemos el centro de carga y tenemos aquí las diferentes tensiones, ¿no es cierto? Para distribuir la energía. Entonces pasamos aquí a 44 kV, después a 600 para la industria y, por ejemplo, a 120 o 240 para uso doméstico. Ya está, no son las tensiones estándar que utilizamos en Chile, por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo de una represa, ¿no es cierto? En Estados Unidos, una hidroeléctrica, y acá están las máquinas sincrónicas, los generadores que están acá. Entonces esta hidro en realidad ya no es un puro generador, sino que son varios generadores que están operando ahí en paralelo. Pero está, en ese sistema estaría representado, digamos, como un equivalente entre todos, ¿cierto? O sea, ese hidro representa a todos. No, Esta de aquí representa todos ah, ya, estos generadores, claro. Se comportan como una pura máquina, ya. una pura fuente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? O sí, ¿qué pasa cuando operan en paralelo? ¿Y qué restricciones hay que tener? Entonces, aquí hay un esquema simplificado de solamente dos. Entonces, como ya vimos, el modelo equivalente, ¿no es cierto?, es la fuente de alimentación más la impedancia de cortocircuito, que dijimos que el RA se puede despreciar. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso? En general, el RA, ¿no es cierto?, lo podemos eliminar. Es decir, que solamente nos quedamos con la fuente y con la bobina, ya que esta bobina eh, representa la dinámica o la inercia de la planta. Entonces, si tengo dos sistemas en paralelo que energizan a una pura carga, esta fuente va a operar con la corriente I1, este el I2, y la carga va a ver una corriente total que es la suma de I1 e I2, y va a tener una tensión acá a los terminales para una carga. ¿Se entiende este bonito? Sí, ¿No es cierto? Entonces, si yo conecto estas dos fuentes en paralelo, ¿qué restricciones debería tener para conectar dos fuentes en paralelo? Una carga Eso no es equilibrada. puntero. ¿Cómo? Una carga equilibrada, ¿no? Es que no, supongamos que no hay carga, yo solamente quiero conectar dos generadores en paralelo. La carga no depende de la generación. o sea, me imagino que las especificaciones debieran ser lo más similares posible. ¿Cuál es la especificación? De voltaje. El voltaje nominal, El voltaje nominal, ¿no es cierto? Tiene que ser el mismo. ¿Qué otra cosa debería ser igual? El XS. El XS, no, eso no es obligatorio que sea igual. Porque, por ejemplo, puede tener una máquina de 1 mega y otro de 10 megas y van a tener XS distinto porque tienen inercias distintas. Ya, pero lo que sí dijeron al principio es que la tensión tiene que ser la misma. ¿Qué otra restricción se debería tener para poder conectarlos en paralelo?
La... No, pues muy estúpido. ¿El tipo de conexión o no, profe? El tipo de conexión, eh, sí, El pero número de ganado. no, porque el de Banao tiene que ver con los transformadores, no con los generadores. Ah, perdón. Tienes razón, perdón. Estaba pensando en transformadores, de hecho. Disculpe. Me imagino que también viene conexión de transformadores en paralelo. Sí, Ya, pero sí, sí, de miren, hecho, por yo eso voy estaba pensando en a, eso. voy a simular esto. Voy a poner un amperímetro ahí y voy a dar una carga acá. Entonces voy a ver distintos casos. Entonces aquí tengo una fuente ideal. Voy a decir que esa tiene 110 volts de amplitud, una frecuencia de 60 Hz y la otra es exactamente igual. ¿Cómo creen que va a ser esta corriente? La corriente I1 con la corriente I2. Esa fuente es igual a esa fuente. Son exactamente iguales. ¿Qué creen que va a pasar con I1 y con I2? Deberían ser iguales. ¿Deberían ser iguales? ¿Qué dicen los demás? Yo creo que el I2 es la suma del I1 más otra corriente. Más otra corriente. A ver, miren, voy a hacer otra cosa aquí para que se vea un poco mejor tal vez. Entonces voy a medir las Ah, pero corrientes. las resistencias no son necesariamente. No, pero no. Este es el I3. Entonces ahora ya tengo 3 amperímetros. Voy a medir las corrientes independientes de cada uno. Entonces esta fuente me va a entregar la corriente I1, esta la corriente I2 y esta la corriente I3. Ya, ¿cómo creen que va a pasar? ¿Cuál va a ser la relación de las 3 corrientes? El dibujito, profe, para. Voy a crear. Ese es 3. Ahí está el ese y 3. ¿Cómo va a ser I1 y 2? Las mismas. La sumatoria. De 1 y 2 será la de 3. Esto llegó a 10, pero ¿cuánto va a llegar el 1? ¿Cómo, profe, se le distorsiona un poquito el audio? Playing from Rock Flowers 13. Ahí está el 1. Fuerza de la corriente I1 y 2. Profesor, como que se le bajó el volumen. Si está hablando, yo no lo escucho, sí, apenas lo escucho. Lo que pasa es que está muy arriba. Son iguales las corrientes, ¿no? ¿Cómo, profe? No. ¿No? ¿Qué creen que son iguales?
Disculpe, pero sabe que justo sonó como algo como de un aparato y Espera, de ahí que lo escucho pésimo. la suma es igual al 3, ¿no? Tengo un se alcanza a ver aquí. Pero una corriente está en 6,66 por la otra está en 3,33 y la otra está en a todos los 10. Entonces, las corrientes no necesariamente van a ser iguales, a pesar de que en este caso las dos corrientes son exactamente iguales. Miren, lo que voy a hacer ahora es agregar aquí una fase. Voy a decir que esta fuente está desfasada en 180 grados. ¿Qué va a pasar? Esa fuente está desfasada en 180 grados con respecto a esto. ¿Qué va a pasar con las corrientes? ¿Entiende lo que pasa si están desfasadas 180 grados? No es tan claro ver para ustedes qué ocurre en las formas de onda si la desfase 180 grados. Profe, disculpe, sabe que Puede graficar los voltajes de no entiendo bien lo que dice. ¿Nos puede escuchar o no? escuchan, ¿no? Se va a cargar a la botella. Y aquí tengo el dedo. Entonces voy a graficar B1 y B2. ¿Pero el profe o no? Dijo que se le descargaron los audífonos. Entonces seguramente está con el micrófono de la tablet. ¿Me escuchan ahora mejor, no? Ahí se escucha mejor, profe. ¿Escuchan mejor ahora, no? Sí, profe, ¿Me ahí se escucha escuchan bien? mejor. Álvaro, ¿me escuchan, no? Ahí un poquito peor, profe. La primera vez que hizo la prueba sonaba mejor, pero ahora más o menos.
escuchar. Si no se escucha bien, sí que ya. Recording stopped. Recién leí, chao, profe. Chuta. Chao, profesor.